Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022. Estamos con el estudio de la desobsesión y sus desafíos de Carlos Campetti. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a empezar ahora con la oración de inicio. Dios Todopoderoso, permitid a los buenos espíritus. Vamos a ver, no, esta no es. Ahora sí. Ahorita sí ya lo estoy encontrando. Ahora sí es al empezar la reunión, esa es la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartad también a los espíritus malévolos encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartadnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu Guía Espiritual de Génesis 2000 que nos asista y vele sobre nosotros. Genaro Valladolides. Bueno, entonces vamos a empezar con el estudio de la desobsesión y sus desafíos de Carlos Campetti. Ahorita nos tocaba continuar el 6.3, que es la subyugación, que empezaba como el 6 en numeral grados de la obsesión. Entonces, aquí sería 6.3, subyugación. Se caracteriza por el completo dominio del espíritu obsesor sobre el encarnado, tanto en el campo moral como en el corporal. La persona en esa situación sabe que lo que hace es ridículo, pero no logra controlarse, pues el perseguidor, por ejemplo, le provoca dolores para obligarle a arrodillarse y besar el suelo. En ese tema, Allan Kardec comenta que no se debe confundir subyugación con posesión, pues propiamente hablando no habría la posesión en el sentido de que un espíritu pueda poseer a una persona como se considera tradicionalmente. Sin embargo, en la Revista Espírita de diciembre de 1863, al referenciar un caso de posesión en el cual la señorita Julie recibe a un espíritu que habla con voz de hombre por su intermedio, el codificador retoma el asunto para aclarar. Hemos dicho que no había posesos en el sentido vulgar, del término, sino subyugados. Deseamos reconsiderar esa aserción puesta de forma un tanto absoluta, ya que ahora nos es evidenciado que puede haber verdadera posesión, es decir, sustitución, aunque parcial, de un espíritu encarnado por un espíritu errante, desencarnado. Aquí tenemos una cita del libro de los Mediums 240, 241 y el libro de los Espíritus 473 y 474. No sé si deseas hacer algún comentario sobre lo que vimos ahorita. Dale, avanzate un poquito. Ya.
En ese caso ocurre una posesión por parte de un espíritu que no tenía la intención de obsesar a la medium. Simplemente se comunica con un amigo utilizando su mediumnidad mecánica. En 1868 vuelve al asunto en la Génesis para informar que en la obsesión el espíritu actúa exteriormente con la ayuda de su espíritu, perdón, de su perispíritu. Pero en la posesión, en vez de actuar exteriormente, el espíritu actuante sustituye, por así decir, al espíritu encarnado. Le toma el cuerpo como domicilio sin que éste sea abandonado por su dueño, pues eso solo se puede dar por causa de la muerte. Aquí tenemos una cita del libro La Génesis, del capítulo 14, numeral 45 a 48. Ahora continuamos. Es así como en los casos más graves de subyugación puede ocurrir la posesión espiritual con el espíritu obsesor conviviendo en el mismo cuerpo con el obsesado. Un ejemplo de eso puede ser encontrado en el libro Locura y Obsesión de Manuel F. de Miranda, en la psicografía de Divaldo Pereira Franco. Aquí sería la cita, dice, para la mejor comprensión de la obsesión y su profilaxis, se recomienda el estudio de toda la obra de Manuel F. de Miranda, espíritu que desde la última encarnación ya trabajaba con el tema y ofrece amplia gama de aclaraciones y ejemplos que mucho auxilian en la labor desobsesiva. Continuando con la lectura, la situación allí descrita es de una simbiosis obsesiva, en la cual la unión del agresor y de la víctima es tal que no puede ocurrir el alejamiento del obsesor sin que el obsesado venga a desencarnar. La subyugación puede ser rápida o más prolongada, pudiendo incluso durar por más de una encarnación. No sé si deseas hacer algún comentario sobre esto, Coca. Sí, qué interesante porque sabía que había persecución de parte de hermanos espirituales hacia hermanos encarnados, pero no tenía conocimiento que la subyugación durara más de una existencia, ¿verdad? Entonces siguiera todavía la subyugación en el plano espiritual. Pero como habíamos leído en otra oportunidad, también puede haber obsesión de espíritu desencarnado, espíritu desencarnado. Entonces creo que se daría en este caso primero un espíritu desencarnado a un espíritu encarnado, y cuando desencarnase él, entonces ya sería de un espíritu desencarnado a otro espíritu desencarnado. Y algo bien interesante también que nos habla Carlos Campetti es de no confundir lo que es la subyugación con la posesión, puesto que no puede haber posesión alguna desde el punto de vista espírita, puesto que si bien es cierto hay una opresión de parte de un espíritu encarnado, eh, no, no ocupa totalmente el cuerpo del espíritu que está encarnado, porque como escuchamos, únicamente puede abandonar el espíritu su cuerpo ya cuando muere, cuando fallece, cuando desencarna. Entonces en ese momento ya puede entonces desocupar el cuerpo, pero no es viable que dos espíritus se estén ocupando un mismo cuerpo, ¿no? Puede darse una simbiosis como estabas leyendo, ¿verdad? En la cual hay es como que estuvieran pegados, pero no uno sustituyendo al otro, ¿verdad? Entonces, y en la cual en un momento determinado puede darse a través del tratamiento terapéutico, que me imagino que más adelante vamos a aprender, esa separación del espíritu desencarnado con el espíritu que se encuentra encarnado. Algo bien interesante también es que estos hermanos espirituales pueden provocar dolores en los espíritus encarnados, incluso que actúen en contra de su propia voluntad, perdiendo momentáneamente el dominio del mando de algunos de sus sentidos. Por ejemplo, como como el ejemplo que nos dabas de que aquel que era obligado a arrodillarse y besar el suelo, puesto que conscientemente no lo haría,
pero a través de esa fuerza irresistible de un espíritu desencarnado, lo logra. Pero hay que tomar en cuenta que eso lo hace precisamente por el desequilibrio moral del cual es portador el que se encuentra bajo la subyugación. Porque de otra manera, si fuera un espíritu moralmente elevado o con deseos de irse transformando, como dice Allan Kardec, de irse modificando y cada vez ser mejor, entonces no sería tan fácil el acercamiento de estos hermanos espirituales con los hermanos encarnados. Entonces, vemos que muchas veces situaciones de rencor, de odio, de deseos de venganza, van produciendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y entonces, como nos decía Carlos Campetti en el libro de Locura y Obsesión, algunas veces pueden creer que están locos, pero realmente no es locura, sino que es una obsesión porque se está actuando el espíritu encarnado incluso en contra de su propia voluntad por la fuerza que está ejerciendo un espíritu que se encuentra desencarnado. Solamente. Estaba viendo la situación donde se mencionaba que no se podía alejar el obsesor, porque si no el obsesado desencarnaba. Y luego continuaba lo que mencionabas de que aquí aparecía que esta obsesión podía durar incluso más de una encarnación. Y sí es una situación delicada por lo que estoy viendo aquí, porque prácticamente para seguir encarnado tiene que seguir estando el obsesor, para que no desencarne todavía el medium en este caso, que es el que es la víctima de la obsesión. No sé si vos deseas hacer algún otro comentario. Eso se me viene al caso, por ejemplo, imaginemos que hay una bala que está en el cuerpo, pero si se extrae esa bala, va a producir una hemorragia en el organismo, entonces va a desencarnar uno. De igual manera, ¿verdad? Haciendo un símil, ¿verdad? Entonces, si se retira ese hermano espiritual, energéticamente, eh, lo que está realizando en forma magnética también puede provocar la desencarnación del hermano que se encuentra encarnado por lo débil que se debe encontrar por todo el tonus vital que está absorbiendo el espíritu desencarnado del encarnado. Entonces, creo que bajo esa óptica, ese punto de vista, sí es entendible lo que estaban manifestando en la lectura, porque de otra manera no se podría entender cómo es posible que si se separa a un espíritu va a provocar la muerte del cuerpo. Pero si lo vemos desde el punto de vista energético, vibracional, entonces puede ser que sí provoque una alteración tal que desencarne el propio espíritu que se encuentra encarnado. Solamente. Y ahorita me venía a la mente el hecho de que lo más grave que le puede pasar a alguien es o sea, desencarnar antes de su tiempo. Y porque tenemos una tarea, una obra que cumplir para la que hemos venido, para la que hemos reencarnado. Y aunque, aunque no se cumpla del todo, por lo menos tenemos que llegar al fin de la encarnación para cumplir con el tiempo que teníamos que estar aquí. Entonces, considero que con esto de la obsesión, donde está el obsesado que no puede ser liberado del obsesor porque desencarnaría el obsesado. Y yo pienso que, digamos, esto es como que se pusiera en una balanza, porque al estar encarnado, digamos, uno puede cumplir cosas que uno tiene que realizar aquí en el plano material. Pero digamos, al estar desencarnado ya no tiene uno ese instrumento que es el cuerpo físico. Entonces, me viene a la mente la frase que dice que de dos males el menor.
En este caso, yo considero que el mal menor es que siga encarnado el que es víctima de la obsesión y aunque esté, digamos, con esa obsesión, que trate de lograr la tarea o el plan con el que venía aquí al plano material. Y que en cambio si se forzara esa liberación de que es víctima, perdón, se forzara una liberación porque este obsesado es víctima de un obsesor, lo que estaríamos haciendo sería cortarle la existencia. Entonces, cosas que tenía pendientes de realizar ya no las podría realizar ahora. Entonces eso sería como un atraso y tendría que volver a reencarnar y prácticamente empezar de nuevo. No sé qué podés comentar vos al respecto. Sí, eso lo estamos viendo generalmente en los psiquiátricos. Estos hospitales psiquiátricos en los cuales hay hermanos que están padeciendo una subyugación muy fuerte. Y ahí pasan durante muchísimos años. Y como bien decís, eh, van de alguna manera dándole término a su existencia. Si por ejemplo eran 70 años los que había que vivirse, pasan esos 70 años, o bueno, no tal vez unos 70 años, pero imaginemos que pueden llegar a unos 40 años estando hospitalizado en un psiquiátrico, con esa simbiosis que se va produciendo entre el espíritu perseguidor y el espíritu que se encuentra encarnado, y sin solución, ¿verdad? Y no hay solución. Entonces, recordemos que muchas veces también, pero es que es difícil porque, como bien decías, tenemos un término de vida determinado, pero hay situaciones en las cuales, fuera de nuestra propia voluntad, muchas veces se acorta esa existencia. Por ejemplo, un accidente de tránsito en el cual, imaginémonos que vamos en una camioneta y de repente un tráiler, como lo que hemos visto en las noticias, pasa un tráiler y se pasa llevando toda una hilera y se mueren 30 personas en ese accidente. Entonces, no podemos pensar que nos encontramos ante un determinismo, ¿verdad? Que ese era el momento ideal en el cual iba a fallecer, ¿verdad? No podemos hacerlo categóricamente, porque puede ser también que el otro punto de vista es que realmente haya sido llegado el tiempo, ¿va? El cual va a terminar la existencia, pero eso solo lo saben los hermanos espíritus superiores, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo en el cual nosotros deberíamos estar encarnados y cuál es la planificación que hemos traído? Generalmente nuestra conciencia nos acusa de lo que no hemos hecho. Nos dice que muchas veces nos sentimos insatisfechos porque no hemos logrado y realizado lo que habíamos planificado a una cierta edad. Y entonces a veces se produce una tristeza y a veces hay un aletargamiento de la conciencia que ni se siente ni bueno ni malo, sino que simplemente se sobrevive, ¿verdad? Como en el caso que estamos comentando de los hospitales psiquiátricos, en los cuales generalmente la mayoría de veces no tienen conciencia de lo que les estaba sucediendo, simplemente están sobreviviendo a ese tipo de situaciones. Entonces, creo que para precaver ese tipo de situaciones, debemos tratar de no hacerle daño a nuestro prójimo, de hacerle el bien que podamos y en general a aplicar la máxima que nos dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret en cuanto al amor, el amaos los unos a los otros. Porque si aplicamos el odiaos los unos a los otros, tarde o temprano, mientras más fuerte se va produciendo ese rencor y ese odio, nos vamos encontrando en esas situaciones, en algunas ocasiones. Otras veces, por los mismos vicios que poseemos, atraemos a muchos hermanos que probablemente ni conocemos,
pero como hay similitudes de gustos, pues los atraemos y están con nosotros. Si nos gusta la bebida alcohólica, pues están ahí con nosotros también bebiendo. Si nos gusta fumar, también están con nosotros fumando, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales no necesariamente puede existir un nexo, un vínculo con un espíritu desencarnado para que se produzca esta subyugación, ¿verdad? Que es muy, muy fuerte y muy, muy poderosa muchas veces. Solamente. Gracias por tu comentario. Ahorita estaba pensando que también eso de que está una obsesión que puede durar más de una encarnación y que no puede ser liberado el obsesado porque si no desencarnaría antes. Eh, Esas también son situaciones que pueden ser pruebas como también podrían ser deudas kármicas. No sé qué podrías decir vos al respecto. Sí, pero más pruebas. Sí, es que esa es la cuestión, que como no sabemos nosotros qué es lo que estamos atravesando, ¿verdad? Ya puede ser una deuda o puede ser una prueba. Realmente no lo sabemos, pero que tenemos que atravesarlo, ¿va? Entonces, Mm. eh, lo ideal sería atravesar esa situación, tratar de obtener la mayor enseñanza que podemos absorber de esa situación, ¿verdad? Y no quejarnos, porque recordemos que la queja anula el resultado de la prueba o de la deuda que estamos pagando. La queja. Entonces, si nos estamos quejando, entonces estamos prácticamente anulando las situaciones en las cuales, en las cuales nos encontramos. Creo que desde ese punto de vista tenemos que autoanalizarnos y llegar al convencimiento de que no, lo que más nos conviene a nosotros mismos es no hacerle daño a nuestros semejantes, ¿no? Y hacerle el mayor bien posible, ¿verdad? Suena un poquito difícil, pero a la larga esa es la solución, por eso que tenemos que actuar de una manera evangélica en nuestros actos, en nuestra vida. Pero si ese evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret se queda solamente teórico en nuestro cerebro y en nuestro corazón, y no lo ponemos en práctica y no lo aplicamos, pues prácticamente vamos a ser sujetos de alguna persecución en un momento determinado, porque como nos decían ahí, si no hacemos ni bien ni mal, somos tibios. Y si somos tibios, pues entonces nos escupen, como decía un pasaje que no me recuerdo exactamente dónde se encuentra, creo que está en la Biblia, pero por eso, que nos da a entender que no basta que no hagamos mal, sino que también tenemos que hacer todo el bien que seamos, que es posible, porque de lo cual también somos culpables. Si podemos hacer un bien y no lo hacemos, es decir, realizamos una omisión, entonces somos culpables también por el bien que no hemos hecho. Solamente. Muchas gracias por tu comentario, Soka. Entonces continuamos. Ahora nos tocaría el número 7, los implicados en la obsesión. Allan Kardec comenta que los estudios de las relaciones entre encarnados y desencarnados, facilitados por el espiritismo, ofrecen margen para considerar que los desencarnados se corrigen más rápidamente bajo las orientaciones que reciben, como se puede observar por las soluciones de los problemas e implicaciones de las obsesiones. Al estudiar el caso de Claire, un espíritu que llegó al mundo espiritual con muchas dificultades después de una encarnación entregada al egoísmo, pregunta a San Luis, ¿cuál es la causa de que la educación moral de los desencarnados sea más fácil que la de los encarnados? Aquí tenemos un pie de página. Es el libro de Estudios sobre las comunicaciones de Claire,
segunda parte, capítulo 4. Ahora, continuando con la lectura, es interesante leer toda la respuesta, que es muy aclaradora y de la cual destacamos. En una palabra, la independencia de la carne es la que facilita la conversión, principalmente cuando se ha adquirido un cierto desarrollo por las pruebas cumplidas. De todas formas, en el encarnado como en el desencarnado, es sobre el alma, sobre el sentimiento, que se hace necesario actuar. Normalmente se considera al obsesado la víctima del proceso de la obsesión, pero no se puede olvidar que nadie sufre una influencia perniciosa y o vengativa si no hay razones para ello. En ese razonamiento somos llevados a considerar también al obsesor como una víctima del proceso, que al considerarse perjudicado en algún momento de su relación con el otro, se decepcionó y decidió iniciar la acción negativa de persecución a aquel que él considera su deudor. Lo que más identifica al obsesado y el obsesor es que los dos son profundamente necesitados de transformación moral. ¿Nos podrías comentar algo sobre esto? Sí, lo que estabas comentando al inicio, de que es más fácil, porque es más fácil que un espíritu desencarnado pueda convertirse, o tal vez no convertirse, o incluso tal vez sería la intención entender mejor acerca de que debe hacerse el bien y no el mal, es precisamente por las experiencias que ha adquirido en la encarnación, ya habiendo dejado el cuerpo, ya se da perfectamente cuenta de qué es lo que le conviene y lo que no le conviene, pues dependiendo del grado de evolución en el cual se encuentra. Y entonces puede tomar la determinación de ya no hacer daño, sino que solamente hacer el bien en el plano espiritual. Y eso está excelente porque ya de esa manera está practicando hacer el bien y está tomando conciencia de algunas acciones en las cuales no debe recaer, porque eso en lugar de beneficiarle le perjudica. Eso está excelente, ¿verdad? El problema estriba en que no basta esa renovación en el plano espiritual para dar un adelantamiento en la escala evolutiva. Necesariamente ese espíritu que tomó la resolución de transformarse y ser mejor en el plano espiritual debe venir a tomar un cuerpo físico, es decir, a reencarnar y demostrar que esa resolución que tomó en el plano espiritual realmente lo va a cumplir, y entonces ya con un cuerpo físico actuando de la manera que él quiso transformarse cuando estaba en el plano espiritual, ya con el cuerpo físico, eso sí tiene valor para poder progresar en la escala espiritual, ¿verdad? Ahí sí tiene valor. Mientras tanto, todo lo que se esté haciendo en el plano espiritual ayuda, especialmente coadyuva también para esa transformación moral, pero no cuenta al momento de la evolución espiritual. No cuenta porque recordémonos y hemos visto en la literatura espírita varios hermanos espirituales que han estado trabajando en obras del bien, estando en las casas espíritas, en las ciudades espirituales, pasan años haciendo el bien, pero ya cuando toma un cuerpo físico y se produce el olvido del pasado, lamentablemente entonces el antiguo yo recae y entonces dejan por un lado todas las buenas resoluciones que han tomado antes de reencarnar. Por eso lo delicado de qué estamos haciendo nosotros cuando estamos encarnados, porque si estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo no solamente nuestro tiempo, sino también la oportunidad de seguir evolucionando. Probablemente nos quedemos estancados, pero recordemos que con el tiempo la misma evolución nos va a hacer que a la fuerza vayamos nosotros también entendiendo que no podemos estar descansando indefinidamente en nuestro progreso espiritual.
Eso es en cuanto a ello, a lo primero que estabas comentando. ¿Cuál era lo segundo? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver, dice, es interesante leer toda la respuesta que es muy aclaradora y de la cual destacamos. En una palabra, la independencia de la carne es la que facilita la conversión, principalmente cuando se ha adquirido un cierto desarrollo por las pruebas cumplidas. De todas formas, en el encarnado como en el desencarnado, es sobre el alma, sobre el sentimiento que se hace necesario actuar. No sé si te referías a esta parte. Más adelante. Normalmente se considera al obsesado la víctima del proceso de la obsesión, pero no se puede olvidar que nadie sufre una influencia perniciosa Sí, sí, y ya, viste, sí. Es que efectivamente en el proceso de la obsesión ahí no podemos decir que haya víctimas y victimarios. No, simplemente hay hermanos espirituales, pero hay hermanos que no han comprendido que se debe actuar con amor, porque como bien se dice ahí, no hay, si uno tuviese los suficientes medios morales para que esa persecución no se dé, pues entonces no se va a dar. Por ejemplo, tenemos un hermano como Francisco de Asís, que por su grado evolutivo, por más que un espíritu desencarnado lo quiera estar subyugando, no va a poder. Estando incluso él encarnado, no podría. ¿Por qué? Por sus elevados quilates, es decir, sus valores morales que ha adquirido a través de sus diversas existencias. Entonces, que naturalmente tiene defensas para que esas subyugaciones no sea sujeto de esas subyugaciones. Mientras tanto, una gran mayoría de nosotros, de nuestra humanidad, por nuestro propio egoísmo, como les decía la lectura, entonces solamente pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Actuamos en beneficio de nosotros mismos, sin importar si estamos perjudicando a nuestros vecinos o al que está a la par de nosotros. A la mayoría de la humanidad no nos interesa ese tipo de situaciones. Y entonces actuamos en forma egoísta y vamos produciendo daño por actuar en forma egoísta. Porque generalmente al actuar de forma egoísta estamos dejando de hacer un bien a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Y eso también es sancionado. Porque si, por ejemplo, hay alguien que necesita de nuestra ternura y nosotros no se la damos, pues lo vamos a marcar a este ser por la falta de ternura que no le dimos. Es decir, la ausencia que tuvo este hermano de cariño, de ternura, solamente puede haber obtenido de nosotros nuestra indiferencia. Entonces, por eso es muy importante que vayamos tomando en cuenta que en ese tipo de procesos, eh, generalmente las dos partes son culpables. Generalmente. Una que probablemente le pudo haber hecho daño a la otra, como estábamos escuchando la lectura, y la otra que no puso la otra mejilla, como dice nuestro Maestro Jesús de Nazaret, sino que se vengó. Y al vengarse, entonces está poniendo también en funcionamiento la ley de causa y efecto. Y entonces a veces se vuelve como un círculo vicioso en el cual en una encarnación uno está obsesando por ejemplo, A está obsesando a B, pero en la siguiente encarnación B va a obsesar a A. ¿Por qué? Porque no hay perdón, no se ejercita el perdón que tanto nos habló nuestro Maestro Jesús de Nazaret en cuando le preguntaron cuántas veces debemos perdonar, y él contestó 70 veces 7. Pero no son 70 por 7, no, es 7 elevado a la potencia 70. Es decir, 7 por 1, 7. Ese 7 al cuadrado, 49. Y así nos vamos viendo. Y eso nos da un gran número
con lo cual nos está diciendo Jesús que no hay excepciones en las cuales no tenemos que perdonar, sino todas las ofensas que nosotros recibimos, todas, absolutamente todas, no hay una mínima ni una máxima, todas tenemos que perdonarlas. ¿Por qué? No porque con el hecho del perdón se va a liberar a aquella persona de la responsabilidad del daño que nos han efectuado, no. Simple y sencillamente va a quitarse dentro de nosotros el deseo de devolver mal por mal que nos han hecho, el deseo de vengarnos. Entonces, prácticamente con esa forma de pensar, pues nosotros ya no hacemos, ya no devolvemos mal por mal, lo cual no significa que va a estar exento a aquella persona que nos hizo daño de la responsabilidad que va a tener que pagar en su momento determinado, sino porque ya puso en funcionamiento la ley de causa y efecto, y esa tiene que cumplirse, a no ser que haya circunstancias atenuantes que logren, valga la redundancia, minimizar la responsabilidad que tiene el agresor, pero eso depende ya de una transformación por parte del agresor, que es lo que en última instancia quiere nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que prácticamente se evangelice tanto el espíritu que está subyugando como al espíritu que está subyugado, el encarnado, porque ambos no están actuando en forma evangélica, ambos son culpables de la situación en la cual se encuentran y por lo tanto también ambos deben trabajar en su renovación espiritual, tanto el espíritu que está eh, ejerciendo esa persecución como aquel que lo está sufriendo, porque lo sufre derivado de su falta de vigilancia en cuanto al cumplimiento de valores que debe aquilatar en la propia existencia, ¿verdad? Y con eso no estamos haciendo ningún señalamiento a nadie, simplemente estamos dando a conocer que estas situaciones se dan precisamente por la falta de valores, por la falta de una moral elevada, de sería una vigilancia de nuestros propios actos cuando estamos actuando tanto en sociedad como dentro de nuestra propia familia en general. Tenemos que ser muy cuidadosos y tratar nosotros de en el momento que estamos nosotros en convivencia con el conglomerado social, dar lo mejor de nosotros y no lo peor, como muchos de nuestros hermanos consideran y actúan de esa manera. Entonces están sembrando vientos y cosecharán tempestades, como dice el refrán. Solamente. Hay una parte, gracias por los comentarios. Hay una parte donde decía que no había que olvidar que nadie sufre una influencia perniciosa o negativa si no hay razones para ello. Lo que mencionabas de que los dos tienen deuda y el que aparentemente es víctima en una encarnación puede ser que en la siguiente eh, esté desesperado y sea él el que se va a volver victimario y que van a seguir así hasta que tomen conciencia. En este caso, digamos, los dos estarían faltando. Ahora, ¿qué pasaría cuando solo uno toma conciencia? No sé si me podés ayudar con esa pregunta. Claro, claro, claro. Y precisamente cuando uno toma conciencia de ello, independientemente cuál de los dos es, ¿verdad? Porque si es, por ejemplo, el perseguidor y toma conciencia de ello, pues ya él va a dejar de perseguir, ¿verdad? Y entonces deja de perseguir al espíritu que está encarnado, lo cual no significa que no, que el espíritu que está encarnado no va a seguir subyugado. Eso no significa eso, porque si bien es cierto, uno se va, otro puede llegar.
Entonces continúa la subyugación, pero al cambiar de actitud el espíritu que está desencarnado y renovarse, pues entonces va a estar actuando, va a tener otras actividades diferentes a la persecución que tenía. Y entonces Dios le da oportunidad también de que se vaya regenerando y probablemente va a ser asistido por hermanos espirituales para que vaya a seguir aprendiendo de cómo renovarse. Eso sería en cuanto al espíritu que está persiguiendo. Ahora bien, en cuanto al espíritu, mejor bien, nos referiremos al espíritu encarnado que está obsesado. Él se da cuenta de que está siendo obsesado y no puede hacer absolutamente nada en un momento determinado. Pero después, a través de orientaciones, se da cuenta que la única vía, tal vez no la única, pero la vía que definitivamente va a provocar el desembarazarse de la entidad que lo está persiguiendo, de su propia transformación moral, y él continúa y él comienza a actuar, pero no como se dice en buen chapín, como llamarada de tusa, y solamente un poco de tiempo me cambio y vuelvo a ser el viejo yo, no, sino aquí tiene que haber un cambio sostenido, un cambio de moral, ¿verdad? Hacia, o decir, de conducta, que se vaya mejorando día a día. Y entonces, al irse produciendo ese cambio, en la medida que se van haciendo obras buenas y en la medida que se está pensando en el bien, se va provocando una mayor luminosidad, por decirlo de una manera, en el perispíritu o la energía que nos está rodeando, de manera que eso va a servir como una, llamémosle una capa protectora que va a impedir que las vibraciones o la energía de un espíritu perseguidor nos pueda lastimar. ¿Eso es injusto? No, no es injusto porque nosotros estamos cambiando nuestro padrón vibratorio al cambiar de conducta. Pero si nosotros seguimos actuando de igual manera y no hay ninguna transformación de parte de nosotros, no, cualquier espíritu va a llegar a obsesarnos, cualquiera, porque están los elementos de nosotros mismos en simiente para que se produzca esa obsesión. Pero si nosotros mismos, y eso depende de nosotros, no depende de nadie más que de nosotros mismos, cambiar esa actitud, cambiar, y no solamente la actitud, sino también con hechos palpables y evidentes, como lo es la conducta del ser humano. Si día a día somos mejores personas, si día a día vamos y tratamos de hacer el bien a nuestro semejante, todo eso va provocando una transformación energética dentro de nosotros mismos que automáticamente nos va a proteger, porque vamos a estar actuando en forma evangélica. ¿Qué significa eso, actuar en forma evangélica? Actuar de conformidad con el evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Precisamente para eso nos lo dejó él, porque él sabía y conoce perfectamente eh, la situación espiritual en la que nos encontramos la gran mayoría de seres humanos, encarnados y desencarnados, que era oportuno y traernos a nosotros su evangelio, es decir, su camino para salir de la situación en la cual nos encontremos. Y en la medida que nosotros nos vamos ciñendo a ese evangelio, actuarlo, practicarlo con hechos y pensamientos también, en esa medida, no solamente nos vamos a estar transformando nosotros, vamos a sentirnos satisfechos con nuestra propia conciencia porque estamos actuando en el bien, sino que como colofón o como corolario, vamos a ser asistidos y vamos a tener una defensa que nosotros mismos la hemos creado, ¿verdad? La hemos creado con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra propia conducta, ¿verdad? Y nos la hemos ganado a pulso por esa misma eh, transformación que estamos obteniendo. Y entonces, justamente es de que si nos estamos transformando, ya no van a haber alcances energéticos para poder subyugarnos, porque vamos a estar siendo protegidos por nuestra propia energía.
Aparte también de que si nosotros estamos haciendo todo lo indispensable, vamos a tener espíritus afines a nosotros, que también nos van a defender y nos van a ayudar para evitar ese tipo de persecuciones. Pero para ello nosotros tenemos que hacernos merecedores para, para esa defensa. No solamente con que nosotros lo pidamos y oremos. Claro, ellos podrán hacerlo, pero todo depende de nosotros porque si nosotros pedimos, llega en ese momento y puede que nos ayuden, pero al día siguiente va a llegar otro o el mismo espíritu obsesor, pero como no tenemos las condiciones para poder repelerlo, van otra vez a estarnos obsesando. Y ese es el problema, que no muchas veces no entendemos que no es solamente, no es, mejor dicho, un amuleto lo que nos va a defender, ni los espíritus superiores los que van a estar ahí pendientes de que no nos pase nada, no. Somos nosotros mismos los que tenemos con nuestra propia forma de actuar, como decía anteriormente, los que tenemos que defendernos en esas situaciones y no dejarlo todo a los espíritus superiores o protectores que nos ayuden. Claro, podemos pedirlo, pero no dejarlo todo, toda la responsabilidad de ellos, no, porque esa responsabilidad no es de ellos, esa responsabilidad es de nosotros, ¿verdad? Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? He ahí por eso que tenemos que nosotros eh, tomar conciencia de ello, porque nadie más va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, solamente. Muchas gracias. Estaba pensando en lo que estabas mencionando sobre que si el que toma conciencia, el que se arrepiente es el que persigue, que de todos modos eso no va a liberar al obsesado porque va a ocupar su lugar otra entidad, ¿verdad? Entonces eso me hacía recordar esta frase de que el escándalo es necesario, pero hay de aquel que lo provoque. O sea, en este caso, el obsesado hay una situación que tiene que sufrir por deudas que tiene. Entonces, considero que a eso es a lo que te referías cuando decías que llegaba otro y ocupaba el lugar del que lo estaba persiguiendo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que nos gusta la bebida y llega un día sábado y un viernes, ¿no? Que es más típico, ¿no? Un viernes llegamos, vamos con los amigos, vamos, ingerimos licor, y ese día un hermano espiritual le gustó también ingerir licor con nosotros y se nos, como se dice en buen chapín, se nos pegó, ¿verdad? Pero con el tiempo llegan otros hermanos y tratan de esclarecerlo, para que se retire y que no continúe obsesándonos, y se logra y se va, y se lo llevan. Pero el otro fin de semana volvemos a ir con nuestros amigos, vamos, ingerimos licor y entonces llegará otro espíritu, ¿verdad? No tenemos probablemente ningún, tal vez ni nos conoce, pero el hecho de tener semejanzas en los gustos, en este caso en los vicios, está provocando que se nos acerquen y nos obsesen, ¿verdad? Ese es el ejemplo típico de la bebida o por ejemplo el cigarro, ¿verdad? Pero si vengo, pero si vengo yo y ese viernes me tomé alguna bebida alcohólica, entonces vino el hermano asesor y después los hermanos se lo llevaron, pero yo me hago el firme propósito de no volver a beber, entonces, si ya no estoy bebiendo, ya no va a llegar ningún hermano espiritual que le guste la bebida, porque ¿para qué se me va a acercar si ya no hay el combustible, o hay el alimento, o hay ese tonus energético que él está buscando, etírico, ¿ah? Que está buscando en nosotros? Se va a retirar. ¿Por qué? Porque no va a encontrar nada. Y eso lo hemos provocado nosotros, con nuestra transformación, ¿verdad? El dejar de beber, el dejar de fumar, etcétera, ¿verdad? Entonces, como se dice, ya no hay causa, entonces desaparece el efecto, solamente.
Muchas gracias. Sí, ese ejemplo del vicio, por ejemplo, del licor, está bastante ilustrativo. Muchas gracias por explicarlo de esa forma tan sencilla. Ujú. Eh, Es que es lo que vivimos, cabal, ¿verdad, Pucho? En nuestra humanidad, ¿verdad? sí, es cierto. Adelante, Pucho. Entonces, eh, no sé si lo dejamos aquí o leo otro poco. Yo creo que Ahorita lo ya. dejamos aquí, Pucho, Bueno, y hacer la oración final, de cierre, porque ya está estamos en bien. la hora. Sí. Ahorita voy a hacer la oración para finalizar la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea. Entonces...